Bueno, decíamos que los dispositivos orientados a bloque son direccionables. Esa es la característica más diferencial, más que la cantidad. Porque bueno, estos bloques pueden ser, sí, de 512, 1024, 64 KB, pero bueno, más que la cantidad es esa característica que son direccionables. Y por otro lado, ya que son direccionables por bloque y el bloque es un concepto abstracto y solamente entendible por el usuario, sí o sí tengo que pasar por el sistema de archivo. Sí o sí tengo que pasar por el file system para poder llegar al dispositivo, ¿sí? Porque él es el que me va a hacer la conversión del esquema abstracto que yo tengo de registro, por ejemplo, el registro 27 del archivo tal, digamos, cómo hace la placa controladora para entender lo que es un registro 27. Tiene que haber una transformación interna de ese registro 27 a un número de bloque, y ese bloque lógico luego tiene que ser convertido a un CHS, cilindro, cabeza y sector. Así que todo eso tiene que encargar el sistema de archivo. Así que otra de las características, aparte de ser direccionable, es que sí o sí tengo que pasar por el sistema de archivo. Y bueno, y en el caso de los dispositivos de carácter, bueno, ahí me interesa que el flujo de byte vaya o venga. Por ejemplo, en el caso del teclado, mientras la persona está escribiendo, me viene, digamos, al computador un tren de byte, y bueno, yo los voy interpretando, pasándolo a ASCII y de alguna manera convirtiendo y enviándolo a un monitor con el tipo de letra o característica de formato que tenga en ese momento. Acá lo que está poniendo es que los mandatos, aquí ellos en la traducción le ponen mandatos, se está refiriendo a que las órdenes que yo puedo pasarle a esos dispositivos orientados a carácter, como el teclado, el monitor, monitor en modo texto sobre todo, ¿no? Porque en el caso de los monitores de modo gráfico podría armar yo un bloque y mandar todo junto. La tecnología es otra, no al modo texto. Y hay impresoras que también, bueno, pueden ser igual que lo que estaba diciendo, es decir, armar páginas completas y de ahí enviar, o mandar carácter por carácter en el caso de las impresoras matriciales, estas de punto, ¿no? Y entonces los comandos que yo puedo pasarle es pedirle un dato o escribir un dato, pero son muy genéricos, y esto es lo que ve un programador de modo, digamos, muy amplio. Así que yo puedo hacer un get de un modem, puedo hacer un get de un teclado, puedo hacer un get de un mouse. En cambio, aquí no, aquí ya son cosas más específicas. Aquí yo quiero leer, hacer un read de un disco, de un archivo, o escribir, o hacer un locate o un seek para posicionarme en otro bloque. Bueno, cuando se trata entonces de acceder a estos dispositivos, podría hacerlo de tres maneras. La manera de acceder a los dispositivos es que bueno, puedo hacerlo de una manera primitiva, que es la manera con que históricamente se hacía estos accesos, de la manera de entrada-salida programada. La entrada-salida programada es porque yo tengo un programa que la CPU va a ejecutar permanentemente para ver si puede comunicarse con este dispositivo. Es decir, está esclava la CPU para el acceso de este dispositivo. Entonces está leyendo permanentemente el valor de los puertos, y entonces cuando el puerto de estado le dice que está en condiciones, él le transmite un comando. Pero bueno, esto tiene entonces como desventaja que no puede hacer otra cosa en la entrada-salida programada. La CPU va a hacer exclusivamente la entrada-salida, y entonces lo que se ve es que es básicamente una CPU desperdiciada, porque la velocidad que tiene de acceso a la CPU, la velocidad de operación es muy alta y el dispositivo es muy lento, y entonces como que está fijando el ritmo de trabajo el dispositivo. Esto suele hacerse, hoy en día sigue haciéndose, pero cuando tengo sistemas de tiempo real. Cuando tengo sistemas de tiempo real y estoy censando el valor de un dispositivo, por ejemplo un radar, bien, yo tengo corriendo una aplicación específica para atención de ese radar, así que ¿para qué va a usar la máquina para otra cosa? Es exclusivamente para eso. Es un sistema operativo de propósitos específicos
que corre una aplicación específica, y por lo tanto la CPU lo único que hace es ver el valor del dispositivo, si ha ocurrido algo o no. El radar entonces tiene que trabajar en tiempo real. Yo no puedo perder tiempo haciendo otras cosas y de vez en cuando chequeando la placa del radar. ¿Se dan cuenta? Aquí entonces sí sirve tener una entrada-salida programada permanente que esté chequeando ese dispositivo. En muchos casos, los sistemas viejos, cuando accedían información a través de disquete, yo tenía entrada-salida programada. Por eso que se sentaba el sistema cuando se estaba leyendo o escribiendo un disquete. Es decir, se sentaba, quiero decir que se ponía muy lento el sistema, porque lo atendía exclusivamente a la unidad de disquete. Bueno, y una forma de evolución de estas transmisiones o estas peticiones o comunicaciones con el periférico es la evolución que se siguió a través de el concepto de las interrupciones. En vez de estar pendiente del dispositivo a través de leerlo o chequearlo permanentemente, o a través de un cierto periodo, porque esto tiene una variante que es el sondeo o polling, o sea, una encuesta, hacer una encuesta cada 10 milisegundos, cada 100 milisegundos, cada segundo. El tiempo que yo lo voy a estar controlando puede ser diferente, pero bueno, esto sigue siendo una esclavitud para la CPU. Una forma de evolución, decíamos, son las interrupciones, es decir, el dispositivo cuando está listo envía una IRQ, una señal de request de interrupción, y lo que va a hacer es atenderlo siempre y cuando el nivel de prioridad de la interrupción sea el adecuado. Es más importante que lo que se está haciendo, bueno, entonces es atendida. Y el procesador atiende esa interrupción, toma los datos, si el periférico está transmitiendo, los deja en memoria del kernel y a continuación sigue haciendo lo que está haciendo. Así que las interrupciones mejoran el rendimiento del procesador, porque entonces puede hacer ya alguna especie de simultánea entre dos tipos de operaciones. Pero bueno, esto genera mucha complejidad para el sistema, porque las interrupciones se pueden estar ejecutando, la rutina de interrupción, y me viene una más importante, tengo que dejar de hacer eso, guardar temporalmente para atender la más importante, y así puedo anidar, o sea, hacer digamos, una interrupción de interrupción de interrupción, anidar las interrupciones, y eso lleva a una complejidad mayor, hasta que llegue a un nivel de interrupción que sea tan grande que ya ahora lo haga ininterrumpible. Por lo tanto, al empezar esa rutina, pongo un disable adelante, y bueno, si estoy trabajando con un solo procesador, nadie va a poder interrumpir a ese procesador si es muy importante. Ocurre que estas interrupciones, digamos, para el caso, como decíamos recién, de dispositivos digamos, que necesitan una atención muy rápida, de tiempo real, no me conviene. No me conviene porque pierdo tiempo. Yo ahí me convendría una entrada-salida programada que esté dedicada a atender ese dispositivo, ¿sí? Porque a lo mejor unos cuantos nanosegundos ya es tarde para el evento que está ocurriendo. Respecto de las interrupciones, está mostrando que también, así como el caso de los dispositivos que tenían una lista de direcciones permitidas, hay un número de IRQ que identifica perfectamente a un dispositivo, ¿sí? Uno de estos dispositivos o eventos, más que dispositivos, identifica el evento que ha ocurrido. Bueno, van a ser atendidos por el procesador, y el número que está pasándose de IRQ está dando la posición dentro del vector de interrupciones, y ese vector de interrupciones lo que tiene es una dirección de comienzo de la rutina, que es la que se va a cargar en el PC, en el procesador, para correr esa rutina de interrupción. También es una forma de clasificar las entradas-salidas, son si los dispositivos me van a llevar a hacer una entrada-salida bloqueante o no bloqueante. Es decir, yo puedo hacer una solicitud de entrada porque quiero traer datos, y entonces, como no tengo más que hacer, así que espero esos datos, me voy a bloquear. Por lo tanto, el proceso va a bloquearse, o el hilo va a bloquearse esperando que los datos lleguen desde el dispositivo. O en otro caso, por ejemplo, cuando yo hago una impresión, si yo hago una impresión y, bueno, lo que yo estoy haciendo son cálculos, y cada vez que hago un cálculo para determinar un valor, lo mando a la impresora,
pero esa salida no me tiene que bloquear. Por lo tanto, entonces yo envío la salida y bueno, que si la impresora está prendida, que si tiene papel, que si tiene tinta o lo que sea, no es un problema mío. Así que yo imprimo, mando la impresión, que normalmente va a parar al disco. Y entonces el spooler en algún momento, ese pequeño administrador de la impresión que toma los datos del disco y lo manda a la impresora, bueno, lo hará asincrónicamente, es decir, cuando corresponda, hará la impresión. Yo ni me entero de eso. Ese tipo de salida es no bloqueante. Hay casos de entradas no bloqueante, pero el programa es más complejo. Yo tengo que hacer entonces un read para pedir datos, pero bueno, a continuación no le estoy pidiendo, no estoy operando con esos datos, sino que las instrucciones que siguen son independientes a lo que yo estoy pidiendo. Entonces como que podría patear un poco para adelante de los datos que estoy pidiendo, así que ese tipo de entrada podría ser no bloqueante también. Bien, entrada-salida programada, entrada-salida por interrupciones. El tercer tipo de entrada-salida son con DMA. Es decir, DMA es una técnica que significa acceso directo a memoria, por lo que los dispositivos con los cuales yo voy a conectarme se justifica que tenga un acceso directo a memoria. ¿Cuáles son? Bueno, aquellos que hacen una transmisión muy grande de información, como este caso el disco que está mostrando. Y esta característica DMA es que existe una placa, existe un dispositivo electrónico que tiene cierta inteligencia, es una especie de procesador específico que conoce de las órdenes que hay que darle a ese dispositivo, por lo que puede desentenderse la CPU respecto de esas órdenes. Así que poniendo un dispositivo de DMA en el medio entre el procesador y la placa controladora, yo podría como procesador decirle, haceme una transmisión de byte desde la dirección 1000 hasta la 10 millones y avísame cuando termine. Entonces yo le paso esa orden a la placa controladora DMA, digamos que puede estar integrada a la placa controladora o puede ser una específica que controle muchas placas controladoras de disco, ¿sí? Así que puede ser independiente o puede estar incorporada a la placa controladora del dispositivo disco. Entonces yo le pido directamente que me traslade mucha información y no tengo que estar esclavo con la CPU trasladando byte por byte a la placa controladora. Como esto me va a llevar mucho tiempo y el dispositivo es lento, entonces cuando tenga los datos, digamos, cuando haya hecho la transmisión, haya llenado, qué sé yo, un registro de 512 bytes, la placa controladora lo que hace es llevarlo desde digamos, la DMA, lo que hace es llevarlo desde la placa controladora hacia la memoria, ¿sí? Hacia la memoria directamente. Acá está el procesador entonces envía la orden, no estoy viendo dónde aparece la orden, en realidad las señales tiene que ser al revés. El procesador lo que hace es enviar una orden hacia la placa controladora, que se supone tiene un controlador DMA, y entonces esta lógica de control que tiene el dispositivo el procesador específico, bueno, va a hacer la comunicación con su disco. Cuando tenga lleno esto, va a hacer esa DMA, va a hacer la conexión con memoria. Y bueno, recién cuando termine ráfagas, como decía recién, de 512, le hace una interrupción a CPU para decir, ya hice la transmisión, tenés otro pedido, y entonces ahí podría enviarle otra instrucción el procesador, ya sea de lectura o de escritura, ¿sí? Como figura ahí. Con eso gano entonces mucho tiempo, desocupo el procesador para que se dedique a hacer otra cosa, pero cuando DMA, digamos este procesador específico, esté usando el bus para llevar los datos desde la placa hacia la memoria, bien, le hace el robo del ciclo. O sea, el jefe, que es la CPU, no puede usar el bus para acceder a su memoria. ¿Por qué? Porque lo está usando este dispositivo que es DMA. A pesar de que es menos importante DMA que la CPU, se le prefiere dar el uso del bus porque, porque él va a hacer una transmisión de estos datos desde la placa controladora a la memoria y, bueno, luego lo desocupa. Sí, lo desocupa para que entonces CPU puede usarlo en otro momento. Ahí es como que estadísticamente se está viendo que DMA, por ejemplo, puede usar
un centésimo o un milésimo del tiempo de la CPU, se aprovecha mucho más, ¿sí?, con DMA que sin DMA en transmisiones con estos dispositivos que son masivos. Otra cosa es que, bueno, las interrupciones que le hace DMA al procesador es el único caso donde este dispositivo puede partir una instrucción. Nosotros decíamos que las interrupciones son atendidas solamente en el paso 6 del ciclo de instrucción, y decíamos que si una interrupción me viene antes del paso 6 no es atendida, es como que la instrucción se la protege, y cuando llega al paso 6, para ver que el paso 6 significa calcular la dirección de la próxima instrucción, ahí recién se fija en el bit de interrupción. Si está en 1, quiere decir que hay una interrupción pendiente y se va a atenderla, o sea, se deriva a ejecutar una rutina de interrupción. En el caso de DMA, fíjense cómo es tan importante, DMA es capaz de robarle el bus a la CPU en un punto anterior. Es capaz de robarle en puntos antes del paso 6. Por supuesto, digamos, no es en cualquier punto, pero cuando la instrucción está en un estado seguro, ahí puede robarle. ¿Qué significa que está en un estado seguro? Que se ha completado, por ejemplo, un acceso a memoria y ya se tiene grabado en los registros del procesador y no hay forma digamos, de confundirse, que no genere inconsistencia. No me pueden interrumpir en plena instrucción cuando yo esté accediendo a memoria. Así que cada vez que yo tengo un punto estable de la instrucción, podría interrumpir, y entonces DMA es capaz de quebrar las instrucciones. Bien. Esta transparencia está mostrando las distintas capas en que se puede concebir, en que se puede construir un sistema de archivos con los módulos necesarios para el sistema de entrada-salida. Acá está mostrando capas del sistema de entrada-salida. En realidad está mostrando capas del sistema de archivo y de entrada-salida. Nosotros normalmente decíamos hace rato que lo vemos como que el subsistema de entrada-salida es una parte del sistema de archivo, es la parte encargada de dar contra los dispositivos ahí abajo, y entonces el sistema de archivo es lo que en general estaría englobando a todo esto. Esta interfaz del sistema operativo son nuestras llamadas al sistema. Esta es la parte del sistema de archivo que, de acuerdo al tipo de sistema de archivo del dispositivo que yo quiero leer, voy a interpretarlo con distintos sistemas de archivo. NTFS, bueno, ahí está puesto NFTS, es el sistema de archivos nativo de NT, ¿sí? Y bueno, y otros sistemas de archivos dependiendo del dispositivo que sean, ¿sí? Ahí le he puesto CD-ROM, pero los CD-ROM tienen un sistema de archivo con un nombre propio, ¿sí? Estos sistemas de archivos son los que van a entender, por ejemplo, lo que decíamos recién, son los que tratan entonces sobre estos bloques lógicos, ¿sí? Ellos arman estos bloques o pueden determinar en qué bloque se va a encontrar la información a partir de que una aplicación quiere leer un número de registro particular. Fíjense que el gestor de caché, ¿sí?, está trabajando en el medio digamos, como un administrador de información que puede llegar a ser usada en un tiempo corto, ya sea por principio de localidad de referencia espacial o temporal. Me conviene siempre acceder a este gestor de caché, porque cuando alguien está pidiendo un dato para leer, por ejemplo, en el caso de un archivo, un bloque determinado, primero me fijo a ver si ya la tengo en caché, en la caché del, digamos, buffer caché de la misma memoria principal o en la caché de la placa controladora. Entonces, ¿para qué voy a ir a mover el disco, a traer información que me va a llevar mucho tiempo, si capaz que la tengo ahí vigente todavía en la memoria semiconductora, cuyo acceso es mucho más rápido? Así que ahí nomás podría yo volverme con los datos que me han solicitado, y esa llamada al sistema capaz que es no bloqueante. Lo que se pensaba que podía ser bloqueante para el proceso, capaz que es no bloqueante porque ya lo tengo los datos en caché, por lo tanto no voy a hacer que haya un cambio de proceso y no voy a bloquear el proceso y demás. Bueno, pero si me busco en la caché y entonces no están los datos, sí o sí tengo que comunicarme con el driver. El driver entonces lo que va a hacer es gestionar la solicitud a la placa controladora, y esa placa controladora, digamos, bueno, va a tramitar ante el periférico los datos, que por supuesto no soy el único que está pidiendo, así que se encolarán las peticiones en una cola que la maneja estos drivers, ¿sí? Así que
estos son los drivers y esto es hardware, ¿sí? Aquí ha puesto capas del sistema de entrada-salida, pero llega hasta aquí. Estas ya son las placas controladoras. No está puesto, lo único que se ha puesto aquí es la parte de bloque. Aquí está el caso de las redes. Las redes manejan paquetes que no son direccionables como los bloques, ni tampoco se comportan como un flujo de byte. Por lo tanto, tienen un trámite particular porque tienen que empaquetarse con un protocolo determinado, y ahí están la cantidad de protocolos que se pueden usar cuando haya que hacer una transmisión hacia otra máquina o cuando quiera recibir datos de un sistema también remoto. Y esta línea que baja directamente es nuestra clasificación de, digamos, de dispositivos orientados a carácter, ¿sí? Porque no pasan directamente, no pasan por el sistema de archivos. Yo puedo recibir flujo de byte directamente desde un teclado o desde un mouse o desde un módem, ¿sí? Así que no es necesario que pasen por el sistema de archivo. Eso tiene un contacto directo con el driver del dispositivo. Bueno, y esto es un poco más de detalle, mostrando esta cantidad de información que va a viajar de un lado a otro. Acá está entonces la aplicación del usuario, que se va a enlazar, se va a ligar con una DLL o con una librería de enlace dinámico que le puede proveer algunos servicios, por ejemplo, para facilitar el acceso a las llamadas al sistema. Las librerías estas tienen el único fin de que corren en modo usuario y que además me facilitan el acceso al kernel. O sea, yo no tengo que estar ejecutando el trap en mi aplicación, sino el trap para el cambio de modo usuario al kernel lo va a hacer dentro de la librería. Esa librería le va a hacer la solicitud ya dentro del kernel, dentro del sistema operativo, trabajando en modo kernel. Acá está entonces la bandeja o el distinto menú, las distintas operaciones que puede brindarse, ¿sí? Las llamadas al sistema. Se tramitan dependiendo de la llamada al sistema que se esté pidiendo. Por ejemplo, en este caso seguramente ha de ser alguna operación de entrada-salida. Si se merece la atención del gestor de archivo o el file system, bien, viene por aquí. Si no, tendrá que pasar directamente al manejador dispositivo, al driver, en el caso particular. Luego ese sistema de archivo, digamos, va a determinar el número de bloques que se pretende acceder, y luego se va a ver si en el módulo de caché ya existe el dato que se está pidiendo. Si existe, decíamos, ahí nomás se puede devolver esa llamada de sistema, y si no existe, hay que convocar al driver correspondiente del dispositivo que se quiere acceder. Fíjense lo que dice estos autores, es que esta parte del sistema de entrada-salida, o del sistema de archivo y de entrada-salida, es independiente del dispositivo. Así que aquí alguien está haciendo un read, pero ese read puede ser sobre un disco, sobre una cinta, sobre el teclado, sobre el mouse, sobre la placa de red. O sea, ese read es independiente del dispositivo, es un pedido, quiero leer un dato. ¿De qué dispositivo? No se sabe, así que es independiente. Recién aquí, fíjense, dentro del driver, aquí se tramita, porque en el driver será el driver del teclado, el driver de la placa de red, etcétera. Ahí se sabe exactamente qué dispositivo es, por lo tanto, ahora sí, el driver es específico de cada uno de los dispositivos. Bueno, acá se lo está haciendo pasar, fíjense, en el momento de bajar hacia el controlador por el manejador de interrupción. Esto es un error del gráfico. El gráfico, aquí tenemos que hacer una línea que baje directamente hacia la placa controladora, ¿sí? No va a pasar por el manejador de interrupción, no tiene por qué pasar por una rutina de interrupción. Acá el driver se conecta directamente con la placa controladora, le hace la solicitud del comando en ese puerto de control que decíamos. La placa controladora gestiona, o sea, después, si llegó hasta aquí es porque el driver, con su cola de operaciones pendiente, pasó nuestra petición, ya es la primera, y ya está encabezando, envía el comando a la placa controladora le envía las señales al periférico. El periférico, cuando tenga ya los datos, le va a enviar los datos a la placa ahí gestiona la IRQ, y esa IRQ, digamos, es tramitada y es seleccionada en el vector de interrupciones a la rutina de interrupción, de interrupt handler que sea conveniente. Así que de vuelta interviene el manejador de interrupción, no a la ida. Así que esto es un gráfico que tiene un error.
Bueno, y ahí está mostrando entonces que se lee del bloque, se manda la copia a la placa controladora, luego se copia en el kernel los datos y luego se le pasan los datos al espacio de direcciones del usuario. Tenemos entonces 1, 2 y 3 como mínimo repetidos los datos, ¿sí? Pero bueno, no queda otra porque los dispositivos son de distintas velocidades y además en el sistema operativo tengo que tener una copia de los datos que me han pedido, porque el espacio de usuario puede ser paginable. Esto es, cuando estoy tratando de llevar los datos al usuario, mi compañero, que ha sido el administrador de la memoria virtual, decidió que los datos que en teoría tenían que ser llevados a una página determinada dentro del espacio de usuario, lo han sacado. Sacaron la página de usuario porque no tenía actividad, capaz que por un LRU, y entonces, bueno, me quedo con los datos sin poder volcarle en el espacio de usuario. Tengo que gestionar un pagefall, traer la página, ¿sí? Y entonces, años después, recién voy a poder pasar los datos desde el kernel hacia el usuario. Que si yo no tenía un soporte en sistema operativo, tengo que gestionar de nuevo la entrada en el disco para pasarle directamente al usuario. Este es un mal necesario. Tener los datos entonces en el kernel es imprescindible porque este kernel no es paginable, por lo tanto no van a desocupar esa zona al disco, ¿sí? Bueno, ahí está básicamente cómo trabaja un driver. Un driver entonces, fíjense, ahí está la cola de dispositivo, ¿sí? Esta cola de dispositivo nosotros hemos dicho que en el caso de los drivers pueden trabajar de la forma scan, de la forma look, de la forma FCFS, de la forma SSTF, o sea Shortest Seek Time First, de ordenar esta cola de peticiones para minimizar los movimientos del brazo del disco. Así que el driver lo que hace, la parte del driver esta toma la primera petición ordenada de esa cola y entonces bueno, lo que dice ahí, extrae la petición de la entrada-salida de la lista, traduce a formato del controlador. ¿Qué es esto? Bien, ahí en realidad le pide al servicio a la ROM le hace la conversión del número de bloque lógico, 74.536, el número de bloque es traducido a un CHS determinado, y entonces le envía las direcciones a las cuales quiero acceder a la placa controladora del disco, con lectura o escritura a la par, si quiero leer o quiero escribir. Y eso me puede llevar a bloqueo o no. Me llevará a bloqueo si los datos no están en la caché. Si los datos están en la caché, no me envían a bloqueo, y entonces yo lo puedo directamente leerlos desde la memoria de esa semiconductora y inmediatamente preparo la respuesta y contesto la petición, ¿sí? En una de esas me salvo del bloqueo. Pero bueno, debido a que esto normalmente es una cola que está llena, lo mismo tendría que bloquear, porque mi petición puede estar aquí, ¿sí? Y los datos están en caché, pero bueno, como hay que atender las otras peticiones primero, lo más probable es que me terminen bloqueando, ¿sí? Si no hubiera ninguna petición y la cola estuviera vacía, pasa mi petición, se dan cuenta que están en caché, bien, ahí quizás pueda devolver. Pero bueno, si no están en caché, hay que esperar a que el dispositivo me interrumpa. El dispositivo interrumpe y entonces la placa controladora toma la IRQ, la envía a la CPU y en el orden de méritos o de prioridad que tenga, recién va a ser atendida la interrupción. Bien, vamos a dejar entonces ahí